¿Sabes cuál es el clima real en tu equipo? Con el módulo de clima de Talana, mide, analiza si actúas para mejorar tu ambiente laboral, diseñado para transformar, no solo diagnosticar. Con Talana tu gestión de personas puede ser más simple. Conoce más en talana.com. En Chile, 6 de cada 10 empresas han sufrido fugas de datos en los últimos 2 años. Para proteger tu negocio y tu red está Internet Seguro de Entel Empresas. Internet con detección y bloqueo de amenazas, protección de datos, instalación rápida y soporte especializado. Elige seguridad con Internet Seguro de Entel Empresas. Que son muchas cuotas, que todavía anda, que necesito más espacio, no le des más vueltas. Tu auto nuevo está entre las más de 50 marcas de Movicenter, la ciudad del automóvil. Duoc UC Puertas Abiertas es más que una cartelera de actividades, es cultura, son talleres, panoramas y muchas experiencias para todos con entrada liberada. No es necesario ser de Duoc UC, conoce más en extensión.duoc.cl. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas de Radio 13C con Quique Mujica. A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Estamos al teléfono con el ex embajador de Chile en Venezuela y ex magistrado del Trisel, Jaime Gasmuri. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, oiga, vamos a hablar de 2 temas de Venezuela, por cierto, también del Trisel. Primero que nada, para partir, ¿qué es el Trisel? ¿De quién depende? ¿Y cómo está conformado? Porque mucha gente me ha preguntado a partir de lo que pasó con Jadwe y con Rincón. Bueno, el Trisel es la máxima autoridad judicial en materia electoral. El Tribunal Calificador de Elecciones es una institución antigua en Chile, cumple ya más de 100 años. Tiene jurisdicción sobre todos los temas electorales y sobre todos los temas que también tienen que ver con el sistema de partidos políticos, y también tiene autoridad sobre los procesos electorales de los organismos de la sociedad civil, y también tiene jurisdicción sobre el funcionamiento de la probidad en los sistemas municipales. Ya. Y en los gobiernos regionales. Es un sistema autónomo, completamente autónomo, y tiene 2 niveles, son los tribunales regionales, que son los tribunales de primera instancia, y el Tribunal Calificador de Elecciones, que es el Trisel, que es la autoridad nacional. Está formado por 5 ministros, de los cuales 4 son elegidos por la Corte Suprema, o sea, son ministros de la Corte Suprema. Se eligen mediante sorteo entre todos sus miembros, duran 4 años. Y hay un 5º miembro que es un ex presidente o vicepresidente de alguna de las cámaras del Congreso Nacional, que se eligen también por un sorteo que realiza la Corte Suprema. Yo integré ese tribunal por casi 3 años y medio, en mi calidad de haber sido vicepresidente del Senado durante un periodo de 2 años. Y bueno, pues sí, como le digo, 3 años y medio, y renuncié, tuve que renunciar al Trisel cuando fui designado por el presidente como embajador en Venezuela. Era obviamente incompatible ser miembro del tribunal y ser embajador en un país extranjero. Oiga, y según su experiencia en el Trisel, ¿qué opina de los fallos de Jadwe y de Rincón? Mira, la verdad es que a mí lo primero que me sorprendió es que hubo opiniones bastante distintas. O sea, los 2 fallos fueron fallos aprobados por mayoría, pero hubo una mayoría, de 3 miembros contra 2. Los fallos son inapelables, que esa es otra característica del Trisel. Es el último tribunal, no hay ninguna apelación posterior. No depende de la Corte Suprema ni de la Corte del Tribunal Constitucional. Eso es lo primero. O sea, mi experiencia, cuando hay una votación dividida, y eso ocurre en muchos tribunales, no solo en este,
es porque la materia que está en discusión admite interpretaciones jurídicas distintas. Porque, bueno, los tribunales tienen que discernir, la ley no siempre es completamente clara. Claro. Cuando es completamente clara, normalmente los fallos son unánimes. A veces hay un voto disidente, pero aquí una característica de los dos fallos es que el fallo fue en votación dividida. Entonces, por tanto, hay un fallo que es el fallo que tiene valor jurídico, que es el fallo de la mayoría, que no es apelable ante ningún otro tribunal, salvo el Tribunal Internacional, el Tribunal de la Corte Internacional de Justicia Interamericana de Justicia, que está en Costa Rica. Bueno, entonces son materias distintas. Claro. El caso de Jado es distinto al caso del Rincón. Y por tanto es un fallo que tiene valor jurídico, por tanto debe ser acatado, eso es lo primero que hay que decir. Y segundo, que es un fallo que se establece sobre asuntos que jurídicamente permiten distintas interpretaciones. Mi impresión, en el caso de Jadwe, el debate es cuándo se aplica para ser excluido del padrón electoral, cuándo se aplica una norma que está establecida en la Constitución, en el artículo 57 de la Constitución, cuando se aplica la norma de que uno puede ser inscrito en el registro electoral, o sea, que tiene que ser borrado del registro electoral, aquel ciudadano que haya sido imputado por un delito que tenga una prueba mayor a 3 años y medio. Claro, si es acusado o condenado era la duda. El debate es, el texto para ser borrado del registro, claro, dice acusado. Ya. La discusión jurídica es cuándo se considera acusado. Ah, perfecto. Ya. El fallo de mayoría dice que es acusado cuando el fiscal lo imputa, que es el caso de Jadwe, Claro. que está imputado por distintos delitos. El fallo de minoría dice que se considera imputado cuando un tribunal presidido por un juez inicia el juicio oral, porque el que imputa es el fiscal. Cosa que no ha pasado en el caso de Jadwe. Cosa que todavía en el caso de Jadwe no ha pasado. Ahí hay un asunto fino desde el punto de vista jurídico, pero lo que dice el fallo de minoría es que hay que considerar imputados, como señala la Constitución, cuando se inicia el juicio oral, y eso todavía no hay un juez que haya iniciado formalmente el juicio oral. Claro. El argumento es fuerte en el sentido, a mí me hace mucho sentido el argumento de la minoría, porque efectivamente eso, si no es así, bastaría que un fiscal impute un cargo para que se pierdan los derechos políticos. Claro. Eso es lo que alega el Partido Comunista también. Ahora Sí, evidente. En ese sentido, mira, yo en esta materia estoy opinando como ex miembro del tribunal, cosa que ya no soy. Y por lo menos mi conducta permanente fue intentar, obviamente como hace todo magistrado, aplicar exactamente la ley, y cuando hay temas complejos hay que interpretar la ley, como en este caso. Yo siempre tuve el criterio de que además el Tribunal Electoral tiene que interpretar la ley en un sentido cuando hay discusión. Claro. Cuando la ley es clarísima no hay discusión, o sea, se aplica la ley y punto. Y normalmente cuando la ley es muy clara, la votación de un tribunal integrado por varias personas, como en este caso, normalmente es unánime. Que fue el caso de... y en el caso de Rincón, ¿por qué hubo voto en minoría si parece ser que la ley es bien clarita respecto a los plazos? No, porque también porque el tema llenó los plazos. A ver, el tema es si se considera que un mandato no cumplido, porque lo que dice la ley es que un senador no puede ser elegido de manera sucesiva solo una vez. Claro. Dos periodos. El periodo es 8 años. Entonces aquí hay dos debates. Uno, Jimena Rincón fue elegida por un periodo de 8 años
A los 4 años fue designada ministra y por tanto dejó de ser senadora, porque es incompatible ser ministro a ser senador, y 4 años después se presentó de nuevo. Claro. Entonces ahí hay 2 debates de interpretación. Cuando se dice sucesiva, aquí no es sucesiva. Porque claro. hubo 4 años de interregno. 4 años de interregno. Entonces, efectivamente, la interpretación es compleja. Si es un periodo, pues son 2 periodos, pero no hay 2 periodos completos. Y segundo, la elección no es sucesiva, sino que hubo un interregno. Claro. Esa es la interpretación de la minoría. Y la mayoría considera que los 4 años, aunque incompletos, constituyen un periodo. Hacen sentido los dos criterios, no es arbitraria. No es descabellado. No, para nada, tiene fundamento sólido. Oiga, dígame. Bueno, yo no voté, así que no me hago cargo del fallo, pero avala el fallo de minoría, el tema de la no simultaneidad. Lo pongo de otra manera, si un senador cumple dos periodos y pasa 4 años, puede volver a presentarse. Claro. Lo sucesivo, bueno. Y por último, mira, en el caso de Jadwe hay otro argumento, pero a mí me llama, yo creo que se plantea otra discusión jurídica, porque lo que dice el fallo de mayoría, o sea, el fallo que rige, digamos, el fallo que está establecido, es que el ciudadano Jadwe es excluido del padrón electoral que vota, con el cual se va a votar, que es un padrón que se establece en cada votación, se establece el padrón oficial auditado y finalmente es aprobado por el TICEL. Ahora, hay una discusión posible ahí, y imagino que eso los abogados de la defensa de Jadwe deberían considerarlo, y la discusión es si la privación del derecho, la privación del derecho a votar inhibe la de ser candidato. ¿Entienden? Ahí hay un asunto que también es eso podría ser un alegato de la defensa, no sé si lo han hecho o no. Yo no soy abogado y obviamente no estoy en la defensa de Jadwe, no me corresponde para nada. Oiga, Jaime, estamos conversando con Jaime Gasmuri, ex miembro del TICEL, ex embajador de Venezuela y apelando también a su experiencia en Venezuela. Le pregunto, ¿qué cree usted que va a pasar con Estados Unidos y Venezuela este conflicto que parece de repente cachetada de payaso, de repente uno no sabe para dónde va Trump, tampoco uno sabe para dónde va Maduro? ¿Cuál es su opinión después de conocer la realidad venezolana? Bueno, tomo la segunda pregunta, ¿para dónde va Maduro? O sea, Maduro va para intentar mantenerse a toda costa en el poder. Eso es claro. Yo me formé la opinión después de haber estado 13 meses exactamente, digamos, como embajador en Venezuela. Llegué a Venezuela tratando de tener los menos prejuicios posibles respecto de la situación del país, que sabía que era una situación muy complicada, muy discutida, con una oposición interna y externa muy fuerte, con un cierto nivel de apoyo popular que había tenido Chávez, que en fin, eso era muy conocido. Y la opinión que me formé de manera clara, digamos, que ahí hay una dictadura, o sea, no hay discusión que Maduro, al comienzo se decía que podía ser un régimen híbrido, un régimen autoritario, pero con algunos espacios de libertad, pero una vez que además cometieron fraude, desconocieron el resultado electoral, que fue abrumadoramente contrario a Maduro. O sea, yo tengo la convicción de que efectivamente en Venezuela hay una dictadura que quiere perpetuarse en el poder, y lo otro que cuando hubo la posibilidad de una manifestación electoral, hace solamente poco más de un año y medio,
no hay cifras oficiales, pero toda la evidencia indica que la derrota de Maduro fue una derrota bastante contundente. O sea, no fue una discusión, una elección disputada. En una oposición, además, que hizo una elección con muchas restricciones a sus derechos democráticos y demás. O sea, eso para mí es claro. Y lo segundo, que es un país que ha sufrido una crisis económica muy severa, y por tanto las condiciones de vida de la mayoría de la población son muy precarias, muy estrechas. Tanto es así que eso ha traído una crisis muy, muy profunda del año 17, 16, 17. Tenemos la migración más grande que se ha producido en América Latina en su historia. Claro. Se discute la cifra, pero por lo menos son 7 millones de venezolanos que han tenido que salir del país. Y la mayoría de ellos ha salido por razones económicas. Hay una minoría también que ha salido por razones políticas, porque hay persecución política de la oposición. O sea, eso, la situación interna de Venezuela. Lo otro es que es un país que ha sido sancionado por Estados Unidos y eso profundiza la crisis económica. Y la sanción fundamentalmente es a la operación de la mayor riqueza del país, que es el petróleo. Venezuela fue uno de los países más ricos del continente, porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene más reservas de petróleo que Arabia Saudita, y eso lo hace también jugar un papel geopolítico muy importante, muy codiciado, digamos, el petróleo, y todavía el petróleo, a pesar de la transición energética, sigue siendo una fuente muy fundamental para energía, el funcionamiento del mundo. Bueno, esa es la situación interna de Venezuela. Ahora, este despliegue militar de Trump, ¿sí?, está lleno de, como toda la política de Trump, de hechos falsos, de medidas excesivas, de objetivos que no son claros. El objetivo declarado es, bueno, primero se afirma que Venezuela es un narcoestado y que Maduro encabezaría el llamado una organización de narcotráfico. Eso no está aprobado. Primero, eso no está aprobado. Segundo, que por Venezuela se inunda de droga y de fentanilo, incluso Estados Unidos, y eso provoca efectos en la población. Eso también es parcialmente inexacto. No es el mayor tráfico de droga el que podría pasar por Venezuela hacia Estados Unidos. Eso claramente no es así. Venezuela no es un país productor de droga, no es productor de coca, que es la droga en cuestión. Los productores son Bolivia, son bueno, en parte el Perú, fundamentalmente Colombia. El tráfico básicamente es por el Pacífico, el tráfico también es por tierra, y por tanto puede haber tráfico, seguramente hay también tráfico desde Venezuela, pero no es, y eso es un informe de la organización de Naciones Unidas. Eso está determinado, el informe de hace un año. Entonces, ahí hay un supuesto que no es así. Y segundo, el despliegue militar, que son 5 destructores, misiles, etcétera, no es un despliegue que tenga relación directa o proporcional al control del tráfico. Claro. Ahí lo que se necesita inteligencia, lanzas patrulleras, pero no destructores. Esta última operación es insólita, además se rompe todo el derecho internacional, porque lo que dice Trump es que una lancha venezolana que traficaba droga con 11 tripulantes y fue bombardeada y hundida. Eso no tiene ningún sentido, eso va contra todo el derecho internacional. Que un país en aguas internacionales ataque una embarcación y la hunda. Si se tratara de combatir drogas, lo que obviamente se hace, se detecta, y para eso se necesita inteligencia, hay dispositivos y demás, obviamente eso se puede reforzar. Se detiene a la embarcación, se incauta la droga y se detiene a los tripulantes para determinar, con inteligencia, en fin, para juzgarlos, para determinar quién les dio la droga, cuál es el tráfico, etcétera. No se los mata. O sea, una demostración de fuerza brutal contra todo el derecho internacional.
Jaime, entonces uno sí. se pregunta cuál es el objetivo. Lo ha dicho Rubio, el objetivo es cambiar el régimen. Estados Unidos quiere que cambie el régimen de Maduro por todas las razones que se dan. Ahora, yo tengo la impresión de que, primero, yo estoy de acuerdo con la posición del gobierno de Chile y de varios gobiernos de América Latina, que es una intervención completamente indebida, contra una amenaza indebida, una amenaza de uso de fuerza contra un país. Dicen que están disponibles para atacar cualquier objetivo en Venezuela. Y lo otro, que es completamente inútil para el propósito, porque lo que hace esta amenaza, yo creo, es fortalecer a Maduro y no debilitarlo. Llevan 60 años sitiando a Cuba, los americanos. Claro, no ha pasado nada. De un país que está al borde del colapso, porque efectivamente el bloqueo a Cuba es mucho peor que el bloqueo no tiene nada que ver con el bloqueo a Venezuela, porque en Venezuela existe una economía mixta y lo que está castigado es el gobierno. Hay una economía privada que funciona con todas las restricciones del bloqueo. Entonces yo tengo la impresión de que, además de ser contrario a derecho internacional, de estar basada en premisas muy discutibles, en ser excesivo el despliegue para el objetivo que se declara, yo creo que además es completamente inútil, porque esto no favorece. Y finalmente la democracia en Venezuela, a todos nos interesa que la democracia se restablezca, que el régimen de Maduro o negocio se abra o se vaya, eso es evidente, pero eso nosotros tenemos la experiencia en Chile clara. Eso depende básicamente del pueblo venezolano. Habrá que apoyar todos los esfuerzos democráticos, pero no hay ninguna democracia que se implante con 5 destructores de un país extranjero, además. Y por último, ¿qué va a pasar? No sé, Trump es impredecible. Lo que sí todos los analistas coinciden, y yo también, es que en general hasta hoy día se descarta una invasión. Tampoco el dispositivo indica que hubiera intención de invadir, porque hay solamente entre 2.500 y 4.000 infantes de marina. Ahora, con 4.000 infantes de marina no se enfrenta a una fuerza armada. Claro, son muy inferiores en capacidad, seguramente, claro, completamente inferior a la americana, pero un país que tiene un ejército de 200.000, más la milicia, etcétera, de mucha gente que estará dispuesta ahí a defender ya no al régimen, sino que al país. En fin, o sea, es claro que no se prevé una invasión americana, pero ¿qué acción van a tomar? Yo realmente no sé, es impredecible. Y cualquier acción militar solo va a empeorar la situación del país y de la región, y nosotros necesitamos mantener a América del Sur como una región de paz. Así es. Oiga, don Jaime, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tenga un excelente 18. Muy bien, muchas gracias, me apresto para ello. Ya, suerte. Y ustedes también en la radio, que tengan muy buenas fiestas. Hasta luego. Hasta luego. Cabezas sin límites y con mucho que aportar. Escuchas a Quique Mujica en 4 Cabezas, en Radio 13C.